Estamos hoy acompañándolos en el radar hoy sábado para hablar de un estudio que ha hecho recientemente IBM sobre la manera en la que se han adelantado las transformaciones tecnológicas y de otro tipo en las empresas por la pandemia. Transformaciones que todos estábamos viendo desde que se han acelerado. Todos lo hemos notado, por supuesto. La novedad es que esto a través de encuestas y a través de estudios, y una de ellas la hace precisamente IBM. Por eso hemos invitado hoy al radar a Ángela Quintero, ella es líder del IBM Global Business Services para Colombia, que nos va a contar un poco más sobre qué han descubierto hablando con ejecutivos, hablando con empresarios sobre cómo avanza esa transformación por cuenta de la pandemia, del COVID-19 y el trabajo en casa. Ángela, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Ricardo, muchas gracias a ti y a tu equipo por invitarme. Y como bien tú lo dices, yo creo que muchos de los temas que les voy a plantear, soportado en cifras, es lo que todos hemos percibido. Pero lo rico de este estudio es cómo nosotros pasamos de la percepción a lo que está pasando realmente, a lo que está viviendo los empresarios, a lo que están viviendo cada una de las personas. Y además, yo creo que hay un tema muy interesante que ha traído el COVID y que quisiera traer a la mesa, lo que decía en su momento Darwin, y es que no es la más fuerte, no la más fuerte de las especies es la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que más se adapta al cambio. Yo creo que eso es lo que nos está pasando ahorita, desde lo personal hasta lo empresarial, es cómo las empresas se están adaptando al cambio y cómo están percibiendo este cambio. Yo creo que, ¿Y cómo o sea, avanza ese y proceso de cómo, evolución? ¿De qué manera se desarrolla? ¿Qué tan rápido o qué tan lento se está haciendo? ¿Y cómo se puede ver ese avance, algunos más rápido que otros, en la posibilidad hoy de sobrevivir o de no sobrevivir? Porque de lo que estamos hablando es que muchas empresas no están pudiendo superar la pandemia y han tenido que cerrar, han tenido que liquidarse, pero otras, incluso no tan grandes, han tenido la posibilidad de leer el momento y de dar los pasos. ¿Cómo se lee eso? El así estudio. es, así es. Mira, lo primero que nos demuestra a nosotros el estudio, y quiero solamente con cuatro cifras soportar lo que estás diciendo y además entregar algo que también presenta el estudio, es cuál es ahora ese nuevo manual para comenzar a reescribir la estrategia en la tipología de empresas que tú estás planteando. Pero mira, desde la motivación para el cambio, esto ya se ha vuelto un tema existencial. El 55% de estos ejecutivos entrevistados dicen que han reconocido que las organizaciones, cómo la pandemia ha hecho esos cambios permanentes dentro de su estrategia organizacional. Y el 60% indica que el COVID ha ajustado un enfoque para la gestión de cambio. Mira, para nosotros, ¿por qué es tan importante esas dos cifras? Es porque siempre que se hace transformaciones, uno de los riesgos que se planteaban era ¿y cómo va a ser la gestión de cambio? ¿Cómo va a adoptar y adaptar los cambios? Y el COVID ha hecho que o sea, que X veces hagan que la gente rápidamente se adapte. Y el 60% también han entendido que el COVID ha hecho que los procesos se tengan que volver más simples, más sencillos y que además ya comienzan a identificar qué quiere decir automatizar procesos, qué quiere decir procesos repetitivos que tienen que ayudar en esa aceleración. Y el 65% también de esas organizaciones han encontrado qué quiere decir las tecnologías exponenciales, cómo las organizaciones ahorita están hablando de ir a la nube, ya dentro de su lenguaje están introduciendo conceptos de ciberseguridad. En Colombia hemos ido trabajando con los temas de inteligencia artificial, de data, pero ahora esto se está acelerando más y no solamente en las grandes compañías, que es un poquito reforzando lo que estás diciendo tú. No es solamente, esto no es un concepto para las grandes compañías, todas las compañías tienen que comenzar a hablar en este sentido. Sí. Y también, dime, tranquilo. No, Me interrumpo. sobre esos cambios, Ujú. sobre cómo comienzan las empresas a pensar mucho más en ciberseguridad, porque están mucho más interconectadas a la distancia. Cuando empiezan a hablar ya de inteligencia artificial, cuando empiezan a hablar ya de almacenar los procesos y los resultados en la nube, ¿qué tan difícil
cambio, qué tan difícil es esa adaptación a los nuevos ecosistemas, sobre todo de empresas que han sido tradicionalmente hechas sobre otro tipo de mundo, el mundo que tenían nuestras empresas hace 20, hace 30, incluso menos, Exacto. desde hace 10 años es muy diferente. Hoy han cambiado tan rápidamente que no sé qué tan sencillo sea explicarle a un empresario tradicional, por ejemplo, un concepto como el de las criptomonedas o un concepto como el de la inteligencia artificial para que ellos se metan en la onda y empiecen a utilizarla sin pensar que solamente es para empresas grandes. Total, total. Mira, todo eso nosotros nos ha revelado, yo creo que 5 asuntos importantes las preguntas que me estás haciendo, te las quiero contestar como en como en esos 5 pilares que nos está presentando ahorita el proceso post pandemia, porque ya todos estamos hablando del proceso post pandemia, como un manual de esas estrategias para líderes eficaces independiente del tamaño de la empresa. Lo primero, Ricardo, es que la transformación digital nunca trató solamente de tecnología, ¿vale? El segundo es cómo el elemento humano es la clave del éxito. El tercer asunto, pilar importante que tienen que trabajar todos los empresarios es ese estrés traumático que ha secuestrado esta estrategia corporativa. Eso que estás diciendo tú, ¿qué pasa con empresas muy tradicionales y cómo probablemente dicen y por dónde comienzo y qué tengo que hacer para no desaparecer? El cuarto es, lo presentabas tú al principio, algunos van a ganar, otros van a perder, pero lo más importante que hay que tener en cuenta ahora es que ese es el momento de no hacer los temas solos. Ahorita estamos hablando de ecosistemas, estamos hablando de cómo empresas de retail se están convirtiendo en ser empresas financieras o cómo empresas financieras están mirando cómo apalancan también su crecimiento desde lo que está pasando ahorita en el mundo. Y el quinto es que la salud es la clave para la sostenibilidad. Y un poquito con lo que tú me estás preguntando desde la tecnología, que la transformación digital no solamente es tecnología, es cómo la tecnología habilita y brinda el potencial, pero también cómo tenemos que comenzar a entender esas habilidades adecuadas, cómo comenzamos a trabajar en la mentalidad de cambio y en la confianza en las propias capacidades, porque la transformación digital no te está diciendo que tú cambies en lo que ha sido exitoso. O sea, muchas veces, y a nosotros nos pasa, que cuando nosotros queremos cambiar al exitoso es difícil, o antes de la pandemia, ¿no? Decirle a un exitoso como después de 100 años que estás haciendo las cosas que las tienes que ser diferentes es difícil. Es como con las capacidades que tiene, con la experiencia que tiene, se logra la verdadera transformación de cara a lo que está pasando actualmente. Sí. Ángela, ¿cómo se Dime. hace ese proceso con pequeñas y medianas empresas que tal vez pueden ser tradicionales o que están manejadas por personas de generaciones distintas a los millennials que ya vienen con el chip incluido de la tecnología? ¿Cómo se hace? Porque me parece que es bien interesante no solamente pensar en las grandes empresas, sino pensar en ese nicho en donde además está la mayoría de los empleos que hoy están en juego en tiempos de la pandemia del coronavirus. Mira, es cierto. Te voy a poner un ejemplo que además personalmente lo viví. El mercado de los colchones. Mm. Cuando tú piensas en comprar un colchón, piensas en comprarlo en el ambiente físico, ¿cierto? Ir y tocarlo, sentirlo, que te cuenten cuál es la estructura. Además que comprar un colchón no es parte de la compra básica, ¿cierto? O sea, yo sé que no puedo dar nombres, pero cuando comienza esta empresa de colchones a entender que tiene que tener, primero, campañas dirigidas y segundo, sorprender al usuario. O sea, uno de mis grandes recomendaciones es cómo tú sorprendes al usuario presentando experiencias asociadas a lo que las personas quieren. Y te voy a poner el ejemplo claro del colchón. Mm. Cuando tú quieres comprar un colchón, ¿en qué piensas? Y hablemoslo justo en la pandemia. Piensas en cómo voy a verlo, cómo lo transportan, ¿cierto? Después, cómo lo subes. Hagamos de cuenta que estamos todos en un edificio. Cómo en el edificio subes el colchón o por el ascensor o por las escaleras, porque probablemente no quepan el colchón. Y además, cuando lo pones en tu cama, ¿quién te ayuda? Cuando pongo el ejemplo del colchón,
El colchón hizo una campaña dirigida muy interesante, no estaba en canales digitales, de hecho, la campaña dirigida hizo que ellos hicieran 5x las ventas y lo que hicieron fue entender qué quiere, o sea, todo esto que te planteé en esa jornada del cliente, cuáles eran los dolores, porque el per se no era la compra del colchón, era todo esto aparte que estaba pasando. Y lo que hacen es que empaquetan, o sea, le meten tecnología a su colchón, lo empaquetan, te hacen una campaña dirigida de cómo esos dolores es lo que menos tiene que preocuparte, pero cuando te llega el colchón tú te sorprendes. O sea, efectivamente fue pequeño, en el embalaje pequeño, tú lo podías cargar, llega a tu casa, el colchón se expande, te sorprendes cómo se expande y en ese momento disfrutas el colchón. O sea, cambiaron la experiencia de una venta física tradicional a llevarla a una venta digital que te sorprendiera. Eso me parece que es en donde tú tienes, o sea, cuando tú me dices que cuál sería nuestra recomendación o mi recomendación a las empresas naturales es cómo sorprendes. Mira que no estamos diciendo que se cambie el colchón, está diciendo es cómo cambia la experiencia y cómo además utiliza los canales digitales. Hay un concepto que utilizamos mucho en tecnología que se llama el mínimo producto viable. Mira que aquí el mínimo producto viable no era el colchón, era la experiencia y se volvió en un mínimo producto que enamoró, o sea, que hay impacto. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer, donde unimos esas dos generaciones. La generación de la producción de lo que siempre han hecho interesante versus la utilización de los canales digitales haciendo campañas dirigidas y evolucionando poco a poco en cómo te sorprende, cómo sorprendes a tus nuevos usuarios. No sé si con eso te respondí la pregunta. Por supuesto que sí. Para finalizar, habla usted de la importancia del elemento humano. Y eso para algunos es una contradicción, aunque al final usted nos va a explicar que no, pero hay un sector de los trabajadores que cree que la llegada de la tecnología implica la pérdida automática de sus empleos. ¿Cómo explicar precisamente lo más importante en toda transformación, incluso es el elemento humano? Que aquí no estamos hablando de que los robots nos gobiernen, sino que el elemento humano es fundamental. Sí, mira, yo creo que hay que dividirlo en dos. Uno es o sea, cómo las organizaciones desarrollan las habilidades de su equipo en función también de su propia transformación digital basada en tecnologías exponenciales. Entonces, aquí no es el reemplazo del humano, incluso aquí siempre hablamos el humano versus la máquina, no, no es el humano versus la máquina, es las tareas que tiene que hacer el humano, que agreguen el valor desde lo humano y que esas tareas repetitivas, que te soy sincera, en organizaciones que nosotros hemos visto, no son humanas, o sea, personas haciendo trabajo, tareas repetitivas hasta altas horas de la noche, pues eso no es humano. Entonces, es cómo reemplazamos ese desgaste del humano que se puede ver repetitivo y nos enfocamos más en las tareas y así utilizamos el término de alto valor. O sea, el humano o sea, una máquina nunca puede nunca puede trabajar desde la percepción, desde la evolución, desde la conexión. Eso no lo puede hacer una máquina. Y en eso son esas habilidades que tienen que comenzar a trabajar las organizaciones. Si vamos a hacer inteligencia artificial, pues ahora te voy a poner el caso que lo he visto de supervisores. Antes el supervisor miraba a muchas personas haciendo tareas repetitivas. Ahora lo que tiene que hacer es cómo ese supervisor ya comienza a mirar, y nosotros lo llamamos los digital workers, cómo comienza a mirar esas capacidades de automatización, también introduciéndole nuevas habilidades para desarrollo. Pero no es que, o sea, yo sé que hay veces una contradicción decirlo, pero no es que la inteligencia artificial o estas tecnologías exponenciales estén desplazando a los humanos, están enriqueciendo su forma de vida, eh, agregando diferentes pautas de valor. Te lo digo, nosotros vemos y cuando hacemos análisis de cargas y análisis de la carga de las tareas repetitivas, eso no es humano. O sea, eso sale del desarrollo y la evolución hacia la cual tenemos que hacer para tener una mejor vida laboral. Los humanos tenemos razonamiento, los humanos somos analíticos, eso es un tipo de trabajo un poco distinto, aunque también todavía la repetición y el trabajo mecánico.
Pero esa fase del trabajo cambió por la pandemia, según esta encuesta de IBM, y cambió de manera irreversible. Ángela Quintero ha estado con nosotros. Ángela, muchas gracias por contar sobre este estudio, sobre esta encuesta y sobre hacia dónde va el trabajo ahora en tiempos de coronavirus y luego del coronavirus. Ricardo, muchísimas gracias a ti por invitarnos. Una feliz Ya tarde. regresamos a Radar en Blue Radio.